Le agradezco primero que nada al doctor Solari por convocarme. Para mí es un honor cuando él me convoca para estos cursos, así que estoy muy agradecido. Y también al Colegio de Abogados, a la delegación de Altagracia, porque, bueno, finalmente hay siento un desafío y espero poder cumplir con la expectativa. El objetivo que tengo hoy es hablarle un poco de discapacidad, ponerlas un poco al tanto de la legislación disponible en la Argentina sobre discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la jurisprudencia que hay en esa materia y las principales cuestiones que se nos ponen en tensión, mejor dicho, los desafíos que tenemos en relación con el derecho de familia. O sea, sobre todo lo que serían los apoyos que puede brindar la familia para el desarrollo de las personas con discapacidad, el desarrollo con la mayor autonomía posible. Primero vamos a... Bueno, entonces les digo, les dije, yo soy profesor de Derecho de Familia, la materia que doy es Derecho de Familia, pero dirijo el posgrado en Discapacidad y Derechos. Así que por eso me dediqué desde hace unos 15, casi 20 años a estudiar este tema, porque me da la impresión de que es me resulta muy interesante teóricamente, me da la sensación de que estudiando estos temas en discapacidad uno puede cruzar distintas cuestiones de las distintas ramas del derecho de familia, que también permite tener una mirada interdisciplinaria sobre problemas muy concretos que hay en esa materia, y que uno finalmente también hay algo que tiene que ver con la vocación jurídica, ¿no? Un poco cuando uno estudia derecho quiere tratar de... Generalmente uno estudia con el objeto de producir algún cambio positivo, social y hacer una diferencia favorable, y yo creo que las personas con discapacidad están en una situación, en algunos casos, de discriminación y que requiere, donde justamente las herramientas jurídicas son valiosas justamente para hacer valer el derecho a la igualdad, que es un derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional. Todos nacemos iguales, pero claro, esa igualdad después hay que llevarla adelante a través de quizá determinadas medidas, en algún caso medidas de acción positiva, así que ese es otro tema que quiero plantearles y desarrollar. Sobre la metodología de la clase, a mí me pueden interrumpir en el momento que tengan ganas, o levantan la mano o activan su micrófono directamente, con toda confianza. Si tienen algo para transmitir, o una pregunta o alguna duda, o quieren decir algo, con mucho gusto los voy a escuchar. Bueno, empecemos diciendo qué vamos a entender por discapacidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de discapacidad? Porque es una palabra muy grande y puede dar lugar a equívocos. Bueno, hay gente que prefiere usar otros términos, que dice, a mí no me gusta decir discapacidad, me gusta decir personas con capacidades diferentes. O alguien dice, me gusta más el término personas con necesidades especiales. O también hay otros términos que son, qué sé yo, más actuales o más de los últimos años, personas con diversidad funcional. Bueno, hay distintos tipos de denominaciones. Les confieso que yo no soy personalmente de los que creen que cambiando el nombre de las palabras se cambia necesariamente la realidad. La realidad, por supuesto, que el lenguaje es constitutivo de muchos pensamientos, y uno con las palabras va designando y va construyendo su mirada del mundo, lo cual no significa ir al otro extremo de creer que cambiando una palabra ya está uno cambiando el mundo o cambiando las relaciones sociales. O sea, las palabras tienen vida, como decía el filósofo Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein,
un gran filósofo del lenguaje, él decía, las palabras tienen vida, pero cobran vida en el uso, no es que cobran vida solamente con la intención del hablante, cobran vida con el uso. Por lo tanto, desconfío un poco de la sobredeterminación de los términos y sobre todo la inferencia a priori que se hace del hablante. Por ejemplo, cuando un hablante usa un término y no usa otro, uno no tiene por qué inferir otras cosas a partir de ese término. Les voy a poner un ejemplo. Eh, yo trabajo en formación docente. Desde hace muchos años doy cursos de formación docente. Y en pedagogía en pedagogía en general, en una época se había puesto de moda esa clase de razonamientos que yo creo que es más un lugar común que otra cosa, que decía, no hay que usar la palabra alumno, porque si uno dice alumno, está está queriendo decir que la persona no tiene luz. ¿Por qué? Porque alumno viene del griego, de la unión del prefijo a, que es carencia de o falta de, y lumni, que es luz. Entonces, si uno dice alumno, está diciendo alguien con falta de luz. Bueno, imagínense que eso es una exageración, o sea, se usaba este razonamiento, pero es un razonamiento absurdo porque ¿por qué inferir que la persona que use la palabra alumno piensa eso de las personas que ocupan ese lugar, de alumno o estudiante, y que solamente por usar la palabra estudiante cambia todo el esquema de pensamiento del hablante y del auditorio? Fíjense que es absurdo eso. De la misma manera con discapacidad, que hay gente que dice, si uno en lugar de decir persona con discapacidad, dice discapacitado, lo que está haciendo es considerar, no está anteponiendo el sustantivo, o sea, persona con, y al decir discapacitado, no le está considerando su condición de persona a quien se está dirigiendo. Bueno, eso también es absurdo, porque si yo me dirijo a ustedes, no sé, alguna de ustedes, a ver, espero no, Ana Nisoli, vos sos, yo deduzco, bueno, no sé, ahora me dirás si sos o no, que sos cordobesa. ¿Sos cordobesa? Sí, sí, soy cordobesa. Bueno, y si yo te digo, ahí está la cordobesa, y en vez de decir, ahí está la persona cordobesa, ¿a vos se te ocurre pensar que yo creo que no sos una persona porque no dije ahí está la persona cordobesa? No, 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 para nada. Doctor, aquí en Córdoba, si usted dice ahí está la cordobesa, van a interpretar que tiene una tarjeta de crédito que se llama cordobesa. Ah, bueno. ¿Cómo le dicen a los nacidos en Altagracia? ¿Cuál es el gentilicio de Altagracia? Altagracienses. Altagraciense. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que no es una persona? Es absurdo eso. Bueno, pero ese razonamiento está un poco, yo creo que está bastante de moda. Como las modas pasan, así que creo que... Pero la moda pasa, pero a veces dejan cosas preocupantes. Yo creo que ese mal razonamiento es un razonamiento falaz. Esa falacia está un poco presente en mucha redacción legislativa. Al creer que cambiando determinadas palabras, uno cambia la realidad. Y está presente en muchas leyes, lamentablemente, que creen que cambiando un nombre de una calle o cambiando un monumento, uno va a transformar necesariamente la realidad. Y los procesos de transformación a través del lenguaje son mucho más lentos, mucho más complejos, son dinámicos, no son unilaterales. Por lo tanto, haciendo esa salvedad, les digo, la persona con discapacidad es una persona con discapacidad, o llámenla como quieran, va a ser la misma persona. Ahora bien, ¿por qué, aún dicho esto, yo les voy a sugerir prescriptivamente, normativamente, como sugerencia, que usen un término? Porque es el término que en general prefieren que se use las personas con discapacidad. Digo en general porque no tienen por qué ser todas. Y ese es justamente ese término, persona con discapacidad.
Entonces, por una cuestión de cortesía, no por una cuestión de que si digo otra cosa, si digo discapacitado, no creo que sea una persona. Sigue siendo una persona. Lo que pasa es que si el colectivo de las personas con discapacidad, por el motivo que sea, prefieren que se lo llame persona con discapacidad, ¿por qué voy a usar otro nombre? Así que me parece que es un buen motivo para usar la noción persona con discapacidad. Un poco lo que trato de decirles es, en general no queda bien cuando uno usa esa clase de eufemismos, personas con capacidades diferentes, personas con necesidades especiales, y alguien me podrá decir, sí, pero yo lo escuché o lo leí, sí, lo sé, se usaban esos términos, pero hoy se prefiere más el término persona con discapacidad. No significa que dentro de 2 años, de 5 años o de 10 años cambie y se use otro término. Por eso también les digo, no se enamoren demasiado de esas terminologías porque las nomenclaturas cambian y mañana puede ser otra. Por ejemplo, no sé, persona con diversidad funcional, perfectamente podría ser ese término. Bueno, ese es un motivo por el cual me parece que hay que usar el término persona con discapacidad. Y otro que es bastante más sencillo, bastante más directo, no por eso menos efectivo, es que es el término que aparece en la ley en general. Ustedes dirán, bueno, pero hay muchas leyes, sí, pero hay una ley en particular que creo que ustedes tienen que conocer su existencia, que es un tratado internacional de derechos humanos, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, ese tratado es un tratado internacional y usa justamente esa terminología. Y de ese tratado internacional es de donde tomamos la definición de discapacidad, de ese tratado. ¿Qué dice la definición de discapacidad de ese tratado? Bueno, da una definición un poco amplia. La propia convención dice que es una definición dinámica y que guarda cierto grado de ambigüedad. Les advierto esto porque me podrán después hacer preguntas diciendo, si no me las hacen ustedes, me la voy a hacer yo mismo, la pregunta. La definición que surge de la Convención sobre Discapacidad es la siguiente. Para que haya una persona con discapacidad, tiene que haber una interacción entre una deficiencia y barreras del entorno. La deficiencia es de carácter individual, las barreras del entorno son de carácter social. Ahora vamos a analizar cuáles son las deficiencias y cuáles pueden ser las barreras del entorno. Pero lo que es importante es que ustedes ya un poco asuman, siguiendo esta definición, que les aclaro, no es una definición en términos científicos, no es una definición de la observación y del análisis, sino es una definición que da una ley, una definición operativa. ¿Por qué usamos esta definición? Porque yo recomiendo usarla, porque es la que trae la convención. Y por ejemplo, y esto por eso van a ver que no es un tema solamente técnico, es lo que define si una persona va a tener o no va a tener certificado de discapacidad. Entonces, ¿qué era la discapacidad? ¿Te acordás del FINA? Sí. ¿Qué decía cuál era la definición de discapacidad? Esa primera que te di yo, la primera, lo más básico. Te pregunto a vos porque veo que estás anotando, digo, no la agarro tan de Sí, estoy sorpresa. anotando. La interacción entre la deficiencia y la barrera del entorno. Perfecto, perfecto. ¿Por qué te voy a decir, Delfina, que es tan importante eso? Porque es una definición dinámica que depende de esa interacción. Y es una definición que es muy importante para las personas con discapacidad porque no pone solamente la discapacidad entre el individuo y el entorno. ¿Qué significa eso? Que para que haya discapacidad tiene que haber barreras. La deficiencia, ¿a dónde está, Delfina? ¿Quién la tiene, la deficiencia? El individuo, Y las pero barreras, claro, pero con su entorno, por digamos, eso, el entorno, ¿quién pone las barreras? el entorno. Si el entorno pone las barreras, o sea, la sociedad, podríamos decir en general, Claro, significa que de alguna manera todos nos responsabilizamos de que exista la discapacidad.
Y la consecuencia Claro. directa de que todos nos responsabilicemos de que exista la discapacidad es que todos asumamos el desafío de decir, bueno, eliminemos las barreras para que las personas con discapacidad puedan participar. Eso es un razonamiento bastante razonable. Ahora después lo vamos a analizar si quieren. Por supuesto que en las 3 horas que tenemos tampoco vamos a alcanzar a... Tengan en cuenta que esto da muchísima tela para cortar. Ojalá que les interese y yo les voy a enviar o voy a poner a su disposición material si quieren seguir leyendo. Pero el objetivo un poco de esa definición es no responsabilizar de la discapacidad solamente a la persona. Porque si uno dice, es un problema de la persona, entonces vas a un edificio y no hay rampa, bueno, problema del que no puede subir. En cambio, si decís, bueno, para que haya discapacidad es la interacción, ya el problema no es solamente o la responsabilidad no es solo del que no puede subir, es del que no puede subir y del que diseñó, o el propietario, o el organismo público, si es estatal, entonces ya compartimos la responsabilidad sobre la discapacidad. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser las deficiencias? ¿Se imaginan qué tipo de deficiencias individuales puede haber en una persona con discapacidad? ¿O conocen? Seguramente alguien está en contacto. Ahí abrió el micrófono Ada Mercedes. ¿Qué tipo de deficiencia puede tener? Yo pienso cognitivas, o físicas, o ambas, o parciales en alguna parte del cuerpo o en alguna cuestión cognitiva o de aprendizaje. En fin, puede haber múltiples, se me ocurre que puede haber múltiples, y en casos extremos, combinaciones extremas donde hay paraplegia y además algún otro tipo de problema, porque incluso en personas con cuadriplegia pueden tener una actividad mental normal. Por lo menos, al menos yo he visto personas que están en una silla y que no pueden hacer nada, pero pueden tener una actividad de pensamiento y mental normal. Absolutamente. Ahí está poniendo Gabriela Bolochini, físicas, mentales, intelectuales y sensoriales, dice la convención. Pero vos lo que estás agregando, Ada, me parece interesante porque las discapacidades, una discapacidad no tiene por qué uno presumir otra. Te voy a poner un ejemplo. Yo trabajo con personas a veces con parálisis cerebral. No sé si han visto a alguien con parálisis cerebral. La parálisis cerebral generalmente se produce, no es el único motivo por el cual se produce, puede haber otros, pero generalmente se produce por falta de oxígeno en el cerebro. Se llama anoxia cerebral. Esa falta de oxígeno que muchas veces, no tampoco siempre, pero generalmente se produce en el nacimiento, durante el proceso de parto. A veces cuando hay un accidente de parto, eso se producía mucho cuando se usaba, por ejemplo, el forceps, se produce una carencia de oxígeno en la persona que puede tener distintos resultados. Puede llevar a la muerte, por supuesto, puede ser grave, pero en bebés sobrevivientes puede pasar que hubiera daños en el cerebro. Y depende qué zona del cerebro dañe, puede afectar, por ejemplo, las funciones del lenguaje, y una persona podría no adquirir el lenguaje. Cuando digo no adquirir el lenguaje, no me refiero solamente a decir, bueno, no habla, porque yo, no sé, mañana me cortan la lengua y no puedo hablar, pero no puedo hablar por una cuestión mecánica. Ahora, cuando yo digo falta de lenguaje, me refiero a personas que no adquirieron el lenguaje, que no saben, que no entienden las palabras, que no construyen el pensamiento a través de las palabras. Lo cual implica, como bien decía al principio, una deficiencia cognitiva, porque no pudo aprender el lenguaje. Hay mucha gente dentro de la discapacidad intelectual que, bueno, tiene, por ejemplo, producto de la parálisis cerebral. Ahora, hay personas con parálisis cerebral que no le ha afectado, que no tienen dañado esa zona del cerebro y que no tienen problema con el lenguaje. Pero, fíjense que podría uno creer que una persona tiene problemas con el lenguaje porque no lo puede pronunciar o no lo puede pronunciar bien. Ahora les sigo con esto, pero le quiero dar la palabra a Gabriela.
yo tuve un caso hace un poquito de tiempo que no sabían, o sea, le habían dado el certificado de discapacidad, pero nadie sabía por qué. O sea, y le dijeron, es discapacitado. Bueno, ¿por qué es discapacitado? No sé, nunca nadie supo. Pasó el tiempo y tomaron una medida excepcional y le quitaron a sus hijos porque supuestamente era discapacitado, pero sin saber por qué. Así que dimos tanta vuelta, que llegaron a hacer una evaluación psicológica, no, en realidad creo que fue una pericia interdisciplinaria, y establecieron que ella era discapacitada por falta de incentivación materna. O sea que en realidad su discapacidad no respondía a nada físico, o no pudieron encontrar nada físico, pero la realidad es que la discapacidad era notoria, era evidente, le habían dado los certificados, lo cual significaba que supuestamente si hubiera tenido obra social, la obra social le hubiera cubierto algo, pero no había nada o sea, no era ni física ni mental. Sí, no sé, capaz que entraría dentro de sensoriales, no sé muy bien cómo sería, pero bueno, la discapacidad de ella, dijeron, la pericia dijo que era por falta de incentivación o de afecto materno, una cosa así fue. Fue muy curioso para mí. Es interesantísimo el caso que trae Gabriela, porque ahí aparecen varias cosas que me dan pie como para plantear. Tengan en cuenta que yo soy abogado, soy antropólogo social, estudio ciencias sociales, estudio derecho, pero no soy neurólogo ni soy psiquiatra. Pero estoy muy en contacto con psicólogos, psiquiatras, neurólogos, psicopedagogos, y les digo que hay cuestiones que todavía no sabemos, no conocemos. La cuestión del origen de una patología, en algunos casos se conoce y en otros casos no se conoce. Yo sí, ahora mismo, porque lo que traes, Gabriela, me cambia un poco el orden de las cosas, pero me parece que vale la pena cambiarlo porque es súper interesante el tema que estás trayendo, vinculado a la familia y a los efectos. Termino un poco pero primero termino lo de la parálisis cerebral. He conocido mucha gente, bueno, no sé si mucha, he conocido gente que tiene parálisis cerebral y yo al principio no sabía si no tenía un problema cognitivo. Vos sabés, creo que eres vos, Gabriela, que habías enviado por el chat como los 4 grandes grupos de los que habla la convención, los 4 grandes tipos de deficiencia. ¿Se acuerdan que Delfina decía, para que haya discapacidad tiene que haber deficiencia en interacción con barreras del entorno? Bueno, la deficiencia es una palabra fea, pero que usa la convención, la usa. ¿Por qué? Porque no es un tema de que cualquiera tiene discapacidad. Uno dice, bueno, pero esta persona no puede participar plenamente en sociedad porque no tiene dinero. Bueno, pero ser pobre no es tener discapacidad. O porque tiene tal problema. Bueno, pero los problemas no son necesariamente discapacidad. La definición de discapacidad refiere a un grupo muy específico de la población que tiene que reunir esta característica. ¿Cuál es? Tiene que tener una deficiencia de larga duración o permanente, y que puede ser, creo que eras vos, Gabriela, o si no alguien lo había puesto en el chat, del orden de lo físico, lo sensorial, lo mental o lo intelectual. Esas 4 categorías, después podemos discutirlas porque, si me apuran un poco, son categorías que son permeables, en el sentido que no es tan fácil distinguir, pero bueno, la convención habla de esas 4 categorías. Y tienen que ser esas deficiencias, tienen que, en interacción con las barreras del entorno, tienen que ser de la suficiente gravedad para impedir que la persona pueda participar plenamente en sociedad. O sea, tiene que producir una dificultad de adaptación plena a la participación de la persona en sociedad. Por supuesto que esto tiene una letra chica. ¿Cuál es la letra chica de esta definición de la convención? Bueno, surge de una clasificación esta clasificación la hace
la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud hizo en el año 80, 1980, 81, hizo una clasificación que se llamó Clasificación Internacional sobre las deficiencias, las discapacidades y las minusvalías. Esto fue en 1981. Recuerden, ¿se acuerdan lo que les decía hace un rato de los términos? La ONU, Organización de las Naciones Unidas, el año 81 lo declaró Año Internacional de los Deficientes. Fíjense cómo cambiaron los términos, no es que lo dijo el panadero de la esquina, lo dijo la ONU, el mismo organismo de donde después se sancionó la convención que usa el término persona con discapacidad. 20 años atrás usaba otro término, que era minusválidos. Por lo tanto, les quiero decir que tampoco se enamoren tanto de los términos. Alguna gente dice, no, pero este término viene de la ONU, de no sé qué, de organismo. Yo sí, la ONU también decía minusválidos, y hoy en día si alguien dice minusválido en cualquier lugar, te van a mirar mal, definitivamente mal, y van a decir, Gabriela, ¿cómo usas ese término? Totalmente, Un poco discriminatorio, despectivo, sí. Inclusive hasta alguien lo puede tomar como insultante, ¿no? Que vos digas. Por lo tanto, tengan en cuenta que los términos tienen vigencia histórica, tienen un momento, tienen un contexto. Pero volvamos un poco a la CIF, perdón, no llegué a la CIF todavía, a la clasificación. En el año 80 se daba una definición de discapacidad que también hablaba de interacción, pero la interacción entre qué era. En la década del 80 se consideraba que había una interacción, mejor dicho, se consideraba la ONU, la OMS, Organización Mundial de la Salud, consideraba que para que hubiera discapacidad tenía que haber una interacción entre una deficiencia, que nuevamente está en el individuo, y una desventaja. El tema es, recuerden esto que había contado Delfina, la deficiencia está en el individuo, las barreras están en el entorno. Esa es la definición actual. La definición anterior también hablaba de interacción, pero los dos términos de la interacción estaban en el individuo. Eran deficiencia y desventaja. Por lo tanto, un poco en el discurso de la discapacidad y los derechos humanos aparece la noción, que creo que es válida, de que hay un cambio en la definición tendiente a responsabilizar a la sociedad y que por lo tanto podríamos decir que esto es una definición social. ¿Entienden por qué es una definición social? Mejor dicho, soy claro al decir por qué esta es una definición social y la anterior era una definición más médica. Porque la definición anterior estaba más basada en el diagnóstico, en cambio esta está más basada en la interacción social. Mucha gente, yo creo que sobreideologizando un poco, lo lleva a un punto más allá y habla de un modelo. Dice, es un modelo social versus un modelo médico. Yo ahí no soy tan atrevido, tan arriesgado, digo, mira, modelo quizá es otra cosa. Una definición es una definición, es decir, qué es una cosa. Sobre todo una definición operativa. Nos ponemos de acuerdo y definimos esto de esta manera. Un modelo es otra cosa, es una explicación teórica de muchas otras cosas, más complejas. No me parece que acá haya un modelo. Hay una definición. Por supuesto, como cualquier definición, tiene connotaciones. Absolutamente. Toda definición, toda palabra connota significado. Por supuesto que hay connotaciones de la definición, pero sigue siendo una definición, no es un modelo. Pero bueno, hay gente que le gusta, ustedes habrán visto, que está como un poco de moda hablar de modelos, de paradigmas, así como diciendo, bueno, según como lo mire la sociedad es como es. Y yo ahí es donde vuelvo a la perspectiva más realista en el sentido de que la realidad preexiste a la percepción, o sea, la realidad no es lo que uno ve, la realidad existe, después uno la ve y la puede modificar eventualmente y puede verla de una manera o puede verla de otra, pero no es que la realidad cuando cierra los ojos deja de existir. La realidad es la realidad y uno puede eventualmente modificarla, no que según como la miro es la realidad, porque con ese criterio todo sería mucho más fácil. Miro el mundo de color de rosa y el mundo es una maravilla.
Yo puedo mirar el mundo color de rosa y el mundo quizás sea una maravilla para mí, pero no significa que si yo miro el mundo color de rosa no va a haber más hambre, ni más injusticia, ni más violencia, ni más discriminación en el mundo. Es un exceso de optimismo. Como siempre, un poco aristotélicamente, la verdad quizá no esté, o la mirada más prudente, quizás no esté ni en un extremo ni en otro. Haya en algún punto, en una zona gris, un continuum, encontrar ahí el punto correcto entre la percepción, entre el realismo y el idealismo. El autor un poco que creo que llegó a esa fórmula es Emmanuel Kant. Kant hablaba del idealismo trascendental, diciendo, mira, el mundo es preexistente a nosotros, no lo inventamos nosotros cuando lo miramos. Él le contestaba un poco a el gran idealista me refiero a términos platónicos, que creía que nosotros, el ser humano, construye absolutamente la realidad con su percepción, era el obispo Berkeley. Berkeley, un obispo, un pensador importantísimo, neoplatónico, plantea esta idea de que construimos el mundo con nuestra mirada. Y Kant le dice, bueno, más o menos, un poco sí, un poco, pero mayor, un poco sí, porque nosotros tenemos categorías mentales donde procesamos la información y eso influye mucho en nuestro pensamiento. Ahora, que tengamos categorías no significa que estemos creando el mundo. Las categorías lo que hacen es ubicar esa especie como de casilleros, esa información, y van expandiendo y van entendiendo el mundo según esas categorías. Bueno, no me quiero... Doctor, Sí, Ada. disculpe, Doc, que le interrumpa. Eso es lo que ha pasado un poco con las personas con discapacidad en particular, ¿no? Al encasillarlas en una, digamos, en una categoría, vamos a hablar, siguiendo el hilo de su razonamiento, al encasillarla en una categoría, de alguna manera ha pasado eso, ¿no? Como que los hemos catalogado de tales. Sí, igualmente déjame que aclare algo. Cuando Kant habla de categorías, está hablando de algo más sutil, que no son clasificaciones necesariamente. Las categorías son construcciones mentales donde uno desarrolla el pensamiento, no solamente a dónde clasifica, a dónde categoriza en términos de categorización como clasificación. De cualquier manera, entiendo perfectamente la pregunta y coincido con el razonamiento según el cual una clasificación a priori no sé si las vos, Ada o Gabriela, que decía, bueno, como se ve una persona así, ya uno asume que esa persona puede o no puede determinadas cosas. Bueno, eso es sin dudas, Ada, coincido contigo, es una clasificación a priori, que actualmente eso tiene un nombre, es un prejuicio, un prejuicio. Es como que ustedes digan, bueno, esta persona como tiene, un prejuicio sería, este profesor es porteño, entonces como es porteño, seguramente que es mentiroso, sí. Y también debe haber, no sé, son categorías genéricas que uno va, cuando uno sale del país, dice, los argentinos son así. Digo, sí, puede ser, son esas clases de categorizaciones un poco prejuiciosas, que llevadas a un plano mucho más, más delicado, más sensible, a las categorías sospechosas, aparecen, por ejemplo, por cuestiones de sexo, de identidad sexual, de discapacidad, de religión. Entonces, dice, si esta persona es de tal religión, entonces yo asumo que es, o porque tiene tal color de piel, asumo a priori que esta persona me va a robar, o que es un ladrón, o porque tiene tal orientación que está enfermo, qué sé yo. Esos son los prejuicios. Totalmente de acuerdo, Ada, que las personas con discapacidad
han sufrido, y yo te diría que sufren en muchos casos todavía, en muchas situaciones, ciertos prejuicios de que vos ves una persona con determinadas condiciones y bueno, pobrecito,